Dios te bendiga en esta preciosa tarde, ¿verdad? Este es tu programa, La Revelación de Jesucristo. Acuérdate que esta es una clase, no es una predicación. Tú puedes preguntar. Con todo gusto, si sabemos la respuesta, te la damos. Y así mismo, yo también, como maestro bíblico, quisiera hacerte la pregunta sobre este tema, y es, ¿cuáles son tus 4 enemigos a vencer? Quisiera que me lo respondieras como tarea. ¿Cuáles son tus 4 enemigos a vencer? ¿Sí? En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, perfecto, pero su fin es camino de muerte. Tu primer enemigo eres tú mismo, tú misma. Ese es tu primer enemigo. Yo soy mi propio enemigo. ¿Sí? Y lo titulamos el yo. ¿Sí? El yo es egoísta, vive para agradarse a sí mismo, quiere que todo se haga a su manera, no reconoce que está equivocado, no le gusta perdonar a otros, es rencoroso, cree que todo lo que tiene es por sus propios méritos, su esfuerzo, su dedicación, su estudio, su trabajo, se opone a lo que dice Dios. El yo está en el trono de tu corazón. Cuando hablamos de corazón, no hablamos de este corazón que palpita sangre, no. Hablamos del espíritu del hombre o de la mujer que mora dentro de ti. Ese es el corazón, que cuando menciona la palabra Biblia corazón, está hablando del espíritu que mora dentro de ti. ¿Sí? Porque acuérdate que somos cuerpo, alma y espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu que mora dentro de ti, el que Dios te dio, ¿sí? Para que gobernara tu vida, ¿sí? Pero llega un día y usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y empieza a haber un conflicto dentro de usted, porque en su corazón, donde usted reinaba, ahora ha venido a morar el Espíritu Santo. Él ha venido a morar aquí y hay un conflicto aquí. ¿Quién va a gobernar este corazón? ¿Por quién vas a ser guiado? ¿Por tu yo, que te puede llevar un camino de muerte? ¿O por el Espíritu Santo, que te guía a toda verdad y a toda justicia? Amén. ¿Sí? Y antes de leer esta primera cita, vamos a orar. Amén. Nuestro Dios y Padre Celestial, ¿cuántas ganas tenía, Padre mío, de volver a predicar un estudio tuyo, Padre? Gracias por esta oportunidad de este día. Te pido que abras la mente y el corazón de cada oyente, y que tu palabra perfore nuestra mente y nuestro corazón y circuncida nuestro corazón. Padre, renueva nuestra mente y cambia nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vaya ahí a 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, hoy existe, cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces hay un conflicto dentro de ti. Porque tú quieres seguir gobernando y haciendo lo que tú crees que era bien, y empiezas a estudiar la palabra de Dios y ves que no era como tú pensabas. Y viene el Espíritu Santo y empieza a redargudirte de que no está bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero si usted no ora, no ayuna, no lee la palabra de Dios, no va al templo para conversar con los hermanos o oír la palabra de Dios, entonces su yo sigue tomando el control de usted y en usted no va a haber ningún cambio, ¿sí? Y esto nos lleva a nuestro segundo enemigo, que es la carne. La carne no nos habla de este cuerpo, esta materia, porque si vemos a un muerto, usted le da un pellizco, no le va a contestar porque está muerto. Entonces hay algo dentro de este cuerpo que se llama alma, ¿sí? Y en esa alma, acuérdese que tiene la mente, lo que usted piensa, la voluntad es la que usted va a dirigir, la voluntad de su mente es la que va a dirigir a dónde va el cuerpo, ¿sí? Y está el espíritu, que es por el que debemos de ser guiados, ¿sí? Porque en el espíritu está la conciencia donde Dios puso lo que era bueno y lo que era malo. Entonces debemos ser movidos por el espíritu, y el espíritu mover nuestra alma y el alma nuestro cuerpo. Entonces la carne no nos habla de este cuerpo,
sino de nuestra naturaleza caída, de nuestro viejo hombre, adquirido por Adán y Eva, ¿sí? Vaya ahí a cosas de la carne, ¿sí? En Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí. Esas son unas cuantas manifestaciones de la carne, pero no son todas, ¿sí? En Romanos capítulo 7, versículo 24, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte que me hace hacer lo malo? ¿Sí? ¿Quién me apartará de esto? Dice Pablo. Algunos apóstoles anteriormente, ¿verdad?, en aquel tiempo, cuando Jesús deja 12 apóstoles, uno murió en el campo, ¿verdad?, que se compró para los extranjeros, ¿verdad?, de aquel que lo traicionó, de Judas Iscariote. Y quedaron 11 y se nombró uno más, que Dios Jesucristo lo nombró, y fue Pablo, ¿sí? Algunos de ellos flagelaban, se golpeaban con un látigo a la espalda, se golpeaban hasta sangrar, porque pensaban que de esa manera iban a debilitar la carne. Pero acuérdate de lo que te estoy diciendo. No es esta carne, porque esta carne cuando está muerta no tiene ya quien la mueva. Ya no está el alma y el espíritu dentro de ella, ¿sí? Sino aquí tú ganas o pierdes tu batalla aquí en la mente. Aquí ganas o pierdas. Jesucristo iba muy de mañana a orar al monte, y ahí ganaba su batalla. Cuando salía a la calle, al campo, ya no necesitaba él orar. Simplemente ponía la mano sobre los enfermos o hacía lo que él tenía que hacer, y el enfermo era sanado. ¿Por qué? Porque él ya había ganado la batalla ahí en la oración. El poder del cristiano está en la oración. ¿Por qué oramos? Para que Dios conteste nuestras peticiones. Ciertamente hay una parte de ello, ¿sí? Porque Jesús dice: hasta ahora no han pedido nada, por eso no recibe nada. Pero el mayor énfasis en una oración es conocerlo a Él. Tener una relación con Él. Ese es el mayor énfasis en la oración. Conocerlo a Él, ¿sí? Es el mayor énfasis en una oración. No está malo pedir, no está malo pedir. Pero cuando pidamos, digámosle al Padre: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Ahora dice: algunos apóstoles de cristianos flagelaban, golpeaban sus cuerpos con un látigo, pensando que así debilitaban su carne. Pero tu cuerpo no es el malo, sino tu naturaleza, tu viejo hombre caído, ¿sí? Ese es tu problema, mi problema. Vaya ahí a Romanos 7. Vamos a leer versículos 18 y 19. Fíjate lo que dice. Romanos 7, versículos 18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice Pablo: no quiero hacerlo lo malo, quiero hacer lo bueno, pero no puedo, hago lo malo, termino haciendo lo malo, y termina él diciendo: miserable de mí, ¿quién me apartará de esto? Amén. Vaya ya a Romanos 7:23, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿sí? Mi mente, mi alma es la que está gobernando mi cuerpo, ¿sí? Pero yo no debo ser guiado por lo que pienso, por lo que veo, sino por el espíritu que Dios ha puesto en mí, porque en ese espíritu hay una conciencia, hay una revelación, hay una comunión con Dios Padre Todopoderoso, y Él es el que debe de guiar a mi alma, y mi alma a mi cuerpo, ¿sí?
Y entonces viene la pregunta, ¿cómo me puedo librar de esta carnalidad? ¿Por qué tiendo a hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno? Y Romanos 7:25 nos dice, amén, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, de la única manera que puedo vencer mi carnalidad no es con mis propias fuerzas, sino con la ayuda de aquel que siendo Dios vino a hacerse hombre y tuvo las mismas tentaciones que tú y que yo, pero en ninguna cayó, a través del Señor Jesucristo. El único que me puede librar de mi carnalidad es el Señor Jesucristo. No hay otra persona que me pueda librar de mi carnalidad, solamente el Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo es la respuesta a nuestros problemas. Jesucristo es la respuesta a mi carnalidad. Jesucristo es la respuesta para ir un día y estar con Él en el cielo. Amén. Él es mi galardón, Él es mi escudo, Él es mi protección, ¿sí? Él es mi todo. Aparte de las obras de la carne que vimos en Gálatas 5, vamos a verlas otra vez, Gálatas 5 del 19 al 21. Fíjense bien, Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a analizar estas siguientes carnalidades en un cristiano, que se dice ser cristiano. ¿Sí? La carne ataca al cristiano por medio de la religión y el legalismo. Ahí en Hechos capítulo 3, del 1 al 9, se ve que hay un cojo en la puerta, ¿verdad?, pidiendo limosna. Y en eso llegan Pedro y Juan y le dicen, yo no tengo oro ni plata, pero lo que te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Levántate y anda. Y aquel cojo se paró, sus piernas se estiró y entró dando brincos al templo, alabando a Dios. Amén. ¿Sí? Inmediatamente en Hechos capítulo 4 vemos la reacción de los sacerdotes, de los guardias del templo y de los saduceos. Los saduceos, acuérdate que son aquellos judíos que no creían en la resurrección de las personas. Y Cristo siempre habló de que había una resurrección para vida eterna con Él o para muerte eterna en el infierno, separado de Cristo completamente, ¿sí? Él lo dijo claramente, para aquellos que niegan el infierno, ¿sí? O para aquellos que niegan el cielo, ¿sí? Y vemos los celos de esos sacerdotes, porque habían hecho un milagro, Pedro y Juan, y ellos nunca pudieron hacer un milagro, porque el que hace los milagros vivía dentro de Pedro y de Juan, el Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo sigue imponiendo manos o sigue a través de una llamada mandando la oración en el nombre del Señor Jesucristo. La gente sigue siendo sanada a través de ese nombre. La iglesia sigue estando presente en la tierra. Amén. Y el Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy, porque Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. En los tiempos que andaba Jesús aquí en la tierra, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, le tenían envidia porque ellos no podían hacer un solo milagro y Jesús había hecho muchísimos milagros. Había celos. Que no entre ese celo en ti cuando veas que Dios está usando un hermano que hace milagros, o que Dios está usando una hermana que la usa para la oración, la intercesión. Que no entre ese tipo de celos, eso no es de Dios, ¿sí? Acuérdate que somos un mismo cuerpo y Dios a cada uno nos da un don o varios dones para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y la cabeza es el Señor Jesucristo. Hablemos un poquito del legalismo. Le dijeron a Jesús, ¿por qué sanas en día sábado? Está prohibido. ¿Estaba prohibido por Dios? No, estaba prohibido por el hombre. En su famoso libro del Talmud, los judíos, que no podían sanar en día del Shabbat, día de reposo. ¿Sí? Entonces, a veces, fíjate bien,
se nos trata a nosotros los cristianos como legalistas cuando hablamos de la vestimenta del hombre o de la mujer. Pero Dios fue muy explícito en el Antiguo Testamento cómo debía vestir el sacerdote cuando iba a oficiar, ¿sí?, un culto. Y también es muy explícito en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, cómo debe de vestir el hombre y la mujer delante de él. Porque hoy en día se viste de manera como quieren. ¿Tú crees que es aceptable tu vestimenta como te vistes delante de Dios? Cuando vas a su templo o estás fuera del templo y andas por acá, ¿tú qué dices ser cristiano o cristiana? Preguntémosle a él: Padre, ¿esta vestimenta te exalta a ti? ¿Te glorifica a ti o no te glorifica? Y eso no es legalismo, son normas, ¿sí?, que Dios estableció en su propia palabra. Dios las estableció, son normas. Eso no es legalismo. No confundamos lo que es legalismo, ¿sí?, con cosas que Dios estableció como normas. Vamos a otra cosa de la carne. La carne ataca al cristiano por medio de la hipocresía. Ahí en Hechos capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira. Ellos ven que un hombre vende su heredad y la da a toda la iglesia. Y la iglesia tal vez en ese momento le aplaudió: gracias, gracias. Y Ananías y Zafira lo ven, lo escuchan y dicen: oh, nosotros también vamos a vender una heredad, ¿sí?, y vamos a darlo todo. Dijeron: vamos a darlo todo. Pero ¿qué pasa con Ananías y Zafira? De lo que dieron, extrajeron un poco o mucho, no lo sé, pero no lo dieron completo. Y cayeron muertos porque habían mentido al Espíritu Santo. Cayeron muertos dentro del templo. ¿Qué pasa hoy en día? Tal vez dices tú: ahí en el templo, aquí está mi diezmo y aquí está mi ofrenda, pero sustrajiste de la ofrenda lo que tu mente, ya estaba en tu mente y en tu corazón dar, y no lo dices como Dios te lo había dicho. O sustrajiste del diezmo lo que te correspondaba dar y no lo dices como Dios ya te lo había dicho, y lo extrajiste, no lo dices completo. Entonces Dios no es el dinero lo que Dios está mirando, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Él está viendo tu fidelidad, Él está viendo tu sinceridad con que lo estás dando. Había una viuda que dio 2 blancas y le dijo a los apóstoles: en verdad les digo que ella dio más que todos los demás, porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio su último sustento. Entonces, vaya ahí a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Cuidemos de ser de labios engañosos. Que tú sí sea un sí, tú no sea un no. Padre, ¿verdad?, siento dar esto, dalo. Completo como Dios te lo puso en tu corazón y en tu mente. La carne ataca al cristiano por medio de la murmuración. Vaya ahí a Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. He oído a varios cristianos que ya no van a la iglesia porque dicen: oh no, yo ya no voy a la iglesia porque son puros hipócritas ahí. Pues en ese lugar donde te vas a dar cuenta quiénes son verdaderos cristianos y quiénes son falsos cristianos. Cuando venga el anticristo aquí a la tierra, no va a entrar al templo, ¿sí?, hasta que no se sienta ahí en el templo de Dios allá en Israel, ¿sí?, en Jerusalén, ¿sí?, pero mientras se va a presentar acá en la calle y va a engañar aún a los escogidos. Y si no pudiste distinguir entre un verdadero cristiano dentro de la iglesia, menos vas a distinguir a este hombre cuando anda acá en la calle. Es el momento de estar en la iglesia para ver qué es, cómo es y cómo se comporta un verdadero cristiano. Entablar relación con esas personas que realmente viven la palabra de Dios, porque hay en día una verdadera iglesia, un verdadero remanente que habla y predica la palabra de Dios como es y la vive. Entonces, de esa manera aprendemos nosotros los cristianos unos con otros, ¿sí?
Pero si no convivimos con los hermanos en la iglesia, entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuando venga el anticristo? Si nunca aprendimos a ver lo verdadero y lo falso. Dice, el secreto de la victoria sobre nuestro yo, sobre nuestra carne, es tener a Cristo como Rey, Señor de nuestra vida. Pero en Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me dices Señor y no haces lo que yo te digo en mi palabra? De labios le decimos a Él, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Pero Él no reina aquí adentro, de labios se lo decimos, pero esto está muy lejos de aquí. ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo en mi palabra? Debemos quitar nuestro yo, nuestra carnalidad. Nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Desde el momento en que venimos a los pies de Cristo y lo recibimos como Salvador. Y el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el gobierno de este trono para ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Mire, vaya ahí a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y no veáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre. Este cuerpo ya no nos pertenece desde el momento que vimos a los pies de Cristo. Ahora le pertenece al Espíritu Santo. Él vive y reina aquí, debe de vivir y reinar dentro de nosotros. Y Él guiarnos a toda verdad y toda justicia. Y lo que no le parezca a Él, debemos de sacarlo aunque no nos guste. En verdad el pecado lo vemos bonito. Bonito lo vemos o lo sentimos bonito. Pero el pecado nos lleva a la muerte. Al principio nos deleita, pero el pecado tarde que temprano nos va a llevar a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dávida de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Vaya ahí a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vea que el apóstol Pablo, cuando dijo una vez, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Jesucristo fue su respuesta y ahora dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Amén. Podemos decir, nosotros lo mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a decirlo como lo dijo tu siervo. Ayúdanos a vivirlo como lo hizo el Señor Jesucristo y tu siervo. Nuestro tercer enemigo es el mundo. Cuando ya no podemos gobernar la carne, no pudimos gobernar el yo, entramos a otra etapa que nos va a traer mucho todavía más, el mundo. Vaya ahí a 1 Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas atractivas del mundo que Satanás utiliza para alejarnos de Dios, podríamos nombrar el celular. No que el celular en sí sea malo. De hecho, ahorita estamos usando uno para hacer este video. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en prioridad, en primer lugar, el celular, que leer la palabra de Dios? ¿Qué pasa si yo pongo en primer lugar el celular y no oro por estar con el celular desde que me levanté? ¿Qué pasa cuando yo ayuno y en lugar de ayunar y leer la palabra de Dios, le dedico más tiempo al celular? Entonces, ¿valió mi ayuno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí?
No que sí sea mal el televisor, ¿para qué usamos el televisor? ¿Qué vemos? Hay muchos programas cristianos, muy buenas predicaciones, o otro tipo de programas que nos ayuden a nutrirlo, como National o History, otro tipo de programas, ¿sí? La radio, las revistas, la música secular, no toda la música secular es mala, ¿sí? Pero si en lugar de orar, de leer la palabra, tomamos estas cosas como nuestra prioridad, entonces el amor del mundo es el que está en nosotros y no el amor de Dios. Vaya ya primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque digamos, no, sí, yo te quiero, Dios. Pero tú eres el segundo lugar, no eres el primero. El amor del Padre no está en nosotros. Es prioridad Él por encima de todo. Es prioridad de Él que en cuanto recibo mi cheque, mi salario, que me gané con el sudor de mi frente, gracias a las fuerzas que Dios me da, lo primero para Él. Padre, esto es para ti, es tuyo. Lo que resta, ok, de acá voy a pagar lo que debo. Y si todavía me queda, para llevar a mi familia a pasear. ¿Sí? Pero la primero es Él. Él, en todo. Y vuelvo a decirte, no porque el dinero tenga poder en sí, sino Dios ve nuestra fidelidad en Él. Ve hacia dónde está inclinado nuestro amor, nuestro corazón. El corazón de Judas Iscariote estaba inclinado hacia el dinero. Él era el tesorero, el que llevaba la bolsa, lo dice en Juan capítulo 12. Ahí se recolectaban las ofrendas. Cuando aquella mujer estrelló, ¿verdad?, el perfume, ¿verdad?, y lo untó en los pies del Señor Jesucristo y con sus cabellos enjugaba, ¿verdad?, los pies de Cristo, aquel hombre se medio enfureció, le dijo, ¿por qué gastamos en esto este perfume que se pudo haber vendido en 300 denarios y aquí lo gastamos en esto? Jesucristo lo reprendió, dijo, déjala, porque ella me está preparando para mi muerte. Para darle a los pobres tienes todo lo que falta, te queda de vida, Judas, ¿sí? Pero ella está preparando mi muerte. Dice, el mundo no satisface nuestro corazón, solo Dios. Vaya allá a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en el de la tierra. Poner las cosas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay muchas cosas que están sucediendo ya alrededor. La pandemia, los terremotos, el cambio de clima, la globalización, todo eso. Y todo eso a lo mejor te estresa, te da miedo, no sé cómo te pondrás. Pero Jesucristo dijo, cuando veas todas esas cosas suceder, alzad vuestras cabezas, erguid vuestras cabezas y levántalas hacia el Señor, porque su venida está pronto. Pronto viene el Señor por su iglesia, por su novia, por su amada. Estamos próximos a irnos con Él. Cristo viene por su iglesia. Vaya ya primera de Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Muchos dicen creer en Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí, sí creo. Y si crees, ¿por qué no guardas su palabra? Y si crees, ¿por qué no haces lo que Él dice en su palabra? Un falso de labios. Una falsa de labias. ¿Sí? Si creemos realmente, debemos guardar su palabra y ser hacedores de su palabra. Entonces creímos en vano. ¿Sí? Creer es ser hacedores de su palabra. Donde estemos. En la escuela, en el trabajo, en la casa, en el hogar, en el templo, donde andemos. Padre, perdónanos.
Ayúdanos a dar el ancho, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Y el cuarto enemigo a vencer es el diablo. Es tu último enemigo a vencer. Y eso está en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda como león buscando a quien devorar. A Satanás hará todo lo posible para que tú no vayas al cielo. Todo lo posible hará para que tú no vayas al cielo. Él conoce tus debilidades. No puede leer tus pensamientos, pero conoce tus debilidades. Te ha venido siguiendo. ¿Sí? Aunque tú no los puedas ver, Él tiene muchos ángeles caídos, la tercera parte del cielo creyó en Él, y tiene una bitácora que le dice, tú vas a cuidar a tal y tal persona, y Él está anotando ahí todas tus debilidades para que usarlas en contra tuya, para que tú caigas y no vayas al cielo. Fíjate bien, Él no puede leer tus pensamientos, pero Él sí puede poner un mal pensamiento en ti. Yo no lo puedo ver ahorita, pero Él viene y me susurra algo al oído, aunque no escuche su voz. ¿Cómo sé yo eso? ¿Sí? Fíjate bien, Él puede poner mal pensamiento como drógate, alcoholízate, o escucha ese tipo de música que no agrada a Dios, comete un pecado sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Él no puede leer tu pensamiento, pero sí puede meterte un mal pensamiento. Por eso dice la Biblia que cuando venga un mal pensamiento a ti digas, como dice en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. 2 de Corintios 10, versículo del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando viene un mal pensamiento, ¿qué debo decir? Todo pensamiento lo llevo cautivo a Cristo Jesús. Y aún cosas buenas. Hace un día le pedí a unas hermanas que oraran para ver si vamos a abrir un programa de radio allá en Juárez. Que oraran por favor si eso es de Dios o lo debo de abrir o esperarme. Una de ellas me dijo, no me dijo Dios, pero sentí en la oración de que Dios le decía, espérese un rato más. Yo le voy a decir en qué momento, Él te va a decir en qué momento lo abras. ¿Sí? Entonces hay que esperar. Porque cuando yo oré también sentí lo mismo. Amén. ¿Sí? Pero es bueno en los hermanos que tú crees, que confías en ellos, que sabes que son personas de oración, ¿verdad? Decirles, hermano, ayúdame a orar en esto. ¿Sí? Sentir el apoyo de tu hermano y orar por eso. ¿Sí? Entonces todo pensamiento lo llevo cautivo a Cristo Jesús. Amén. Pregunta, ¿podemos derrotar a Satanás con nuestra fuerza? No. ¿Cuántas veces usted y yo decir al Señor Jesucristo, te ato en el nombre de mi padre Satanás? O simplemente le dijo, te ato. ¿Lo oyó usted decir eso al Señor Jesucristo? No, nunca. Nomás decía, sal fuera de esta persona. Sal fuera. Entonces, si Él, que tenía todo el poder y la autoridad para hacerlo, y podía hacerlo, no lo hizo, ¿cómo nosotros lo queremos hacer? Te ato en el nombre de Jesús. Y ahora te desato, Satanás. Y ahora te ato. No podemos hacer eso. En la autoridad que Dios le delegó a su iglesia, sí podemos echar fuera en el nombre de Jesús demonios de esa persona. Pero no podemos atarlos. Porque Él no te ha delegado eso. Él te delegó el poder echarlos fuera, no el atarlos. Cristo venció al diablo en el desierto con la palabra. Escrito está y escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. Con la palabra. Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario
con su sangre, con su cuerpo. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra: la palabra, la carne y el espíritu. Amén. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, un solo Dios en esencia, pero tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué tristeza me da cuando hablo con cristianos que se dicen cristianos y dicen: no existe el Espíritu Santo. Sin embargo, Juan capítulo 14, 15 y 16 te dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestra guía, y Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Jesucristo mismo dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. La misma palabra dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en la tierra: la palabra, la sangre y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vaya ahí a Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo se ha echado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado por Dios y ha sido derrotado por Cristo. Una promesa que se dio desde Génesis capítulo 3 dice: tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Ahí en esa cruz, el diablo, en el tobillo de Jesús, dio su mordida y pensó que ya había acabado con él, pero Cristo le pisó la cabeza. El cuerpo quedó ahí en la tumba por 3 días, pero su espíritu, su alma, fue a lo más profundo de la tierra y le dijo al diablo: préstame las llaves de la muerte. Al ángel de la muerte le dijo: dame las llaves. Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra y en la profundidad, le dijo el Señor Jesucristo. Todo me pertenece a mí. Me perteneció antes y ahora me vuelve a pertenecer porque he venido a comprarlo a precio de sangre. Mi vida he dado por ello. Todo le pertenece a Él. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Nada le pertenece al diablo. La palabra de Dios en Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero lo primero que te dice: sométete a Dios. ¿Cómo quieres resistir al diablo si no te sometes a la palabra de él? Es que por más que oro y oro, no puedo dejar de hacer esto malo, de drogarme, de cometer pecado sexual. No puedo dejar de hacerlo. ¿Cómo vas a poder dejar de hacerlo si no te sometes a la palabra de Dios? Vaya ahí a 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? En su misericordia hizo milagros, sanó enfermos. En su misericordia dio comer al pueblo de Israel y otros más. Pero Él apareció más que nada para cumplir la voluntad del Padre y que las Escrituras se cumplieran y deshacer las obras del diablo. Para eso vino Él, para deshacer las obras del diablo. Para aquel yugo que a ti y a mí nos tenía atados y nos iba a condenar al infierno por vida eterna, Él vino a deshacer eso a través de la cruz del Calvario y a través de su sangre, que nos limpia, nos lava, nos purifica y nos santifica y nos lleva hacia el trono de Dios Todopoderoso. Amén. Esa es la sangre de Cristo. Nos justifica delante del Padre. No porque yo sea una persona perfecta, pero si yo llego a morir en este momento, o Cristo llega en este momento por su iglesia, somos justificados por la sangre que mora dentro del Hijo de nosotros en el Padre. Él lo que va a ver es la sangre de Cristo corriendo por ti, dentro de ti, porque tú lo aceptaste como tu Rey, como tu Señor y tu Salvador. Amén. Vaya ahí a Romanos 6:23, dice la palabra de Dios.
Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya ahí a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Como cristianos podemos pecar todavía, no deliberadamente como lo hacíamos cuando éramos mundanos, sino de repente se nos puede chispotear y podemos cometer un pecado. Pero si venimos a los pies de Cristo, le decimos, papá, no lo quería hacer, perdóname. Él me limpiará, borrará mi pecado y me levantará. La palabra de Dios dice, 7 veces caerá el justo y yo lo levantaré. O a lo mejor hasta más. Y Él nos levanta, Él nos perdona. A la mujer le dijo a aquella adúltera, yo también te perdono, pero no peques más. Dios nos perdona, pero nos dice, ya apártate de ese pecado, no lo vuelvas a hacer. Y de la única manera que yo puedo vencer ese pecado es viniendo a los pies de Cristo, sometiéndome a su palabra y orando, teniendo una comunión con Él. No hay otra manera. Mi respuesta es el Señor Jesucristo. ¿Cómo venzo estos 4 enemigos en mi vida? Mi respuesta es conviviendo con el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo te está invitando hoy que abras tu corazón y abras la puerta de tu corazón para Él venir y entrar dentro de ti y gobernar en tu vida. Déjalo que Él entre a tu vida y saque todo lo que te estorba. Dejemos que Él entre completamente a nuestra vida y saque todo lo que nos estorba. Cristo viene pronto por su iglesia. Padre, lo que hay todavía dentro de mí o de algún hermano en Cristo que ha entrado ahorita tu preciosa palabra a su vida, desarráigalo de raíz aquello que nos aparta de ti, papá. En el nombre de Jesús te lo pido. Si tú has escuchado esto y aún no has entregado tu vida a Dios, yo te pido que le pidas ahorita perdón a Dios. Reconoce que eres un pecador o pecadora y pídele perdón a Dios en este momento. Dile, Padre, perdóname por mis pecados. Me arrepiento con lo que he hecho hasta el día de hoy. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Y quiero que tú vengas a ser el Rey de mi corazón, que tú gobiernes aquí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, hermoso Espíritu Santo. Guíame a toda verdad y a toda justicia. Padre, en tus manos pongo a cada uno de los que escuchan este video. En tu mano pongo a los que están aquí conmigo presentes. Y en tus manos pongo mi vida, Padre. Haz tu propósito y tu voluntad en mi vida, Padre. Que tú un día puedas decirme, cuando vaya al cielo, bien siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que desde aquí, desde la tierra, Padre, podamos ver el cielo abierto y que tu reino se ha acercado a nosotros. Enséñanos a trabajar en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.